resultando evidente la necesidad de la privación de libertad a fin de que no vuelva a acomodar privilegios a los coprocesados de esta causa dentro de las cárceles. Y vamos concluyendo. Sobre el procesado Pablo Efraín Ramírez Erazo, se identifica que este ex general de policía ayuda a Leandro Norero mientras se encontraba privado de la libertad y le permitía mantener ese estado de privilegio al interior del CRS. Él me ayudó, fue el general Pablo, el director del SNAI. Se portó bien conmigo. Es que portarse bien con Leandro Norero es portarse bien con el crimen organizado, señor juez. Y el portarse bien con el crimen organizado es formar parte de una estructura criminal. Asimismo, a foja 171 existe evidencia que determina que Pablo Ramírez había impedido que Norero sea enviado a la cárcel denominada La Roca. Lo propio, riesgo procesal de mucha consideración debido a la posición privilegiada que tiene dentro de las fuerzas públicas y dentro del sistema de rehabilitación. Con su cargo disponía ventajas indebidas a la organización, las mismas que pueden volver a ser utilizadas para eludir el proceso actual en su contra y en contra de los coprocesados de la organización. Y finalmente sobre Wilman Gabriel Terán Carrillo. Eli Angulo, alias Estimado, mano derecha de la cabeza criminal, ubica a la Corte Nacional de Justicia como una judicatura favorable para los intereses de libertad que buscaba el narco, afirmando que lo bueno es que después del martes, si le niegan a usted, nos vamos a la Corte Nacional de Justicia. Aleluya, qué bueno que vengan acá. ¿Para qué? Para obtener las resoluciones. Por tanto, la pregunta lógica que surge es, ¿cuál es la razón para considerar beneficioso que su causa la conozca la Corte Nacional? La respuesta la encontramos en las mismas afirmaciones, que constan tanto en el informe pericial como en el parte policial, en donde manifiesta que a varios jueces de la Corte Nacional les tiene comprometidos, entre ellos a un juez que le conocen como el Diablo y que sería muy allegado a Cristian Romero. Afirmación que toma claridad cuando en la foja 136 del parte policial se observa que Cristian Romero dice a Norero: buenas noticias, jefe, me acabó de llamar el hombre, procediendo a adjuntar una captura de pantalla de una llamada telefónica con nada más y nada menos que Wilman Terán, juez nacional a la fecha de los hechos. Verificándose entonces que el procesado Terán era el famoso juez allegado a Cristian Romero, a quien le apodan el Diablo, también tiene su alias dentro de esta organización. Y obviamente lo tenían comprometido. Tanto así que el abogado Romero habría pactado una reunión con Terán para hablar sobre los temas del habeas corpus, recibiendo como respuesta por parte de Norero que dicho tema lo iba a tratar de forma directa él mismo. Pero, ¿por qué habría tomado esta posición Norero? También tenemos la respuesta. Porque a través del abogado Eli Angulo tenía una conexión más directa con los jueces de la Corte Nacional a través del subcoordinador de despacho, el señor Alex Palacios, lo cual se puede evidenciar en foja 137 del parte policial, en el que consta la captura de pantalla del chat que dice: estimado, mantenía con el referido funcionario de la Corte Nacional, en donde este le dice: sí, ñaño, ya los tres de acuerdo, refiriéndose a los tres jueces. El J1 habló con los dos, refiriéndose a su jefe, que ya habló con los otros dos miembros del tribunal. Sin audiencia, sin nada, de una la sentencia y la boleta, observándose incluso la utilización de jerga criminal y que iba a recibir los jueces nacionales $450,000 por ese fallo. Ahora, lo contundente e incuestionable es que al día siguiente de esa conversación y planificación de sobornos, el procesado Eli Angulo acude a la oficina de Wilman Terán en la Corte Nacional de Justicia, enviando incluso fotografías del lugar, desde su despacho particular, donde claramente resalta el cuaderno de registro de la judicatura con el nombre de sí, señor juez, Wilman Terán. Evidencia por demás suficiente para afirmar que Wilman Terán, por medio de su emisario, de su colaborador, de su subalterno, Alex Palacios, se encontraba planificando la comisión de un cohecho a favor de Leandro Norero. Con seguridad va a decir,
pero yo no fallé a favor de él. Señor juez, el hecho de tener la finalidad de la organización le hace parte de la misma. Y con seguridad dirá también que se fue de vacaciones y por eso se le truncó la posibilidad de estas actividades. Pero los actos de planificación, de pertenencia, de comunicación, de voluntariedad, las ejecutó Wilman Terán. En primera instancia, a través de Cristian Romero directamente y también a través de Alex Palacios, nexo con Aliben, del abogado. Y con un dato adicional, señor juez. Cualquier medida alternativa a la prisión preventiva va a resultar insuficiente para garantizar la integridad de los operadores de justicia que participaremos en este proceso. Recordemos el cargo que ostenta, sí, ahora en la actualidad y que no tiene nada que ver con esta investigación, el ciudadano Wilman Terán. Es nada más y nada menos que el presidente del Consejo de la Judicatura, el órgano de administración, control y sanción de la función judicial. Señor juez, él lo puede suspender a usted. Es más, hoy ya fue usted víctima de una intimidación y le dijo que responderá que administrativamente, a través de cómo acostumbran a manejar la justicia, suspendiendo a los jueces para poner a aquellos que les son afines a sus intereses. Ya tenemos también aquí la presentación de varios recursos que están direccionados a obstruir el avance de esta investigación. ¿Ha sido usted recusado? ¿Ha sido denunciado no solamente usted, el equipo de policía y la fiscal general? A eso nos vemos abocados con la libertad del señor Wilman Terán. Representa un riesgo procesal altísimo para lograr el normal desenvolvimiento y desarrollo de esta investigación. Si queremos llegar a la verdad, debemos contar con las herramientas necesarias y tomar los recaudos propios para evitar la obstaculización en este proceso. Él, con su posición de presidente, tiene la posibilidad de entorpecer, obstruir, presionar a los funcionarios del sistema judicial, pero como un adicional más, de proteger a los otros miembros de su organización, juez Curipayo, juez Lindao, Glenda Ortega, María José Aguirre, Glenda Ortega. Todos estos administradores de justicia estarán protegidos, amparados por el presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, mientras otros nos encontramos en riesgo. Y para terminar, sin tomar en cuenta la pretensión de que se suspenda la causa simplemente porque a él se le ocurrió, con el único fin, fue la única persona que se paró aquí en esta sala de audiencias a tratar de intimidar a los operadores de justicia. Por lo que representa y advierte también un riesgo procesal para el proceso y que no le queda otra alternativa, señor juez, que el dictar la prisión preventiva para permitir que este y otros casos no queden en la impunidad. Debo manifestar, señor juez, que para el efecto de fundamentar este requisito de test de proporcionalidad para otorgar las medidas cautelares correspondientes, se establece que la intención de todo este grupo de personas es la pretensión de evadir la acción de la justicia. Es que se conformaron para evadir la acción de la justicia, ya que todos los actos expuestos aquí puede derivarse de actos ilícitos que se volvieron sistemáticos en todo el sistema judicial. Facilitadores, cohechadores, prevaricadores, entre otros, intentando intervenir en el correcto desarrollo de la administración de justicia que sirvió como empresa de protección de Leandro Norero, su familia, colaboradores y ejecutores, sin dejar de mencionar todas
todos los actos de intimidación que han ejercido desde esta estructura en su totalidad para intimidar la acción de los fiscales, los seguimientos a la fiscal, los pedidos de silenciar a periodistas, todo eso se ha podido observar que forma parte del día a día de la estructura. Si bien es cierto, el principio de presunción de inocencia de modo general refiere que los procesados deben permanecer en libertad hasta obtener una sentencia, es verdad. Sin embargo, señor juez, el artículo 77, numeral 1 de la Constitución establece que la privación de la libertad no será la regla general y se aplicará para garantizar la comparecencia del imputado o acusado al proceso. Así como también el mismo sistema interamericano que acepta que el Estado está facultado para detener provisionalmente a una persona dentro de un proceso penal aún no resuelto. Por lo que, al tratarse, señor juez, de una organización de delincuencia organizada que operaba dentro de la función judicial, que ha llenado de vergüenza al sistema de administración de justicia, y al existir varios sujetos activos que son autoridades públicas, administradores, abogados con redes de influencias de corrupción y todo un organismo complejo de criminalidad, se puede presumir razonablemente que el sistema de corrupción que ellos utilizaban puede tratar de replicarse en este proceso, por lo que es un motivo procesal vasto y suficiente para que su autoridad delimite la libertad de los que serán procesados para garantizar la integridad del debido proceso en la causa subexamen. Cuarto, que se trate de una infracción sancionada con pena privativa de libertad superior a un año. Es proporcional por cuanto el delito por el cual se han formulado cargos, la pena es superior a un año. Tomando para el efecto, señor juez, que la pena establecida para el delito de delincuencia organizada es de 10 años, lo cual, cumpliendo con el principio de legalidad, se fundamenta que la prisión preventiva es necesaria, idónea y, por tanto, proporcional. En razón de lo expuesto, solicito se dicte la medida cautelar establecida en el artículo 522, numeral 6 del Código Orgánico Integral Penal, esto es la prisión preventiva a los señores Eli Bengulo, Javier Novillo, Dani Mendoza, Daniela Benítez, Alex Palacios, Ronald Guerrero, Adolfo Gaibor, Johan Marfetán, Glenda Ortega, Cristian Sánchez, Mayra Salazar, Santiago Zumba, José Segovia, Emerson Curipalio, Ángel Lindao, María Aguirre, John Campuzano, Lenin Mazón, Edín Isa, Héctor Paredes, Cristian Chauca, Ángel Leal, Gabriel García, Armando Ruiz, Armando Flor, Kevin Prendes, Sofía García, César Acaro, Braulio Mera, Pablo Ramírez y Wilman Terán. Con el fin de garantizar la comparecencia de los mismos dentro de una posible audiencia de juzgamiento que estamos seguros la vamos a tener. No obstante, señor juez, en observancia al precepto constitucional contenido en el numeral 7 del artículo 38, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 537, numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal, solicito que la prisión preventiva para el procesado Ronald Javier Guerrero Cruz, alias Momia, sea sustituida por la medida cautelar de arresto domiciliario, no porque la Fiscalía quiere hacerlo, sino porque es mandato constitucional al ser una persona mayor de 65 años, y que se disponga lo establecido en el numeral 3 del artículo 522 porque se ha justificado y fundamentado elementos suficientes para tener prisión preventiva. Sobre las medidas cautelares reales. Para garantizar una eventual reparación al Estado como víctima de esta infracción, solicito se ordene en contra de los procesados las medidas cautelares sobre bienes contenidas en los numerales 3 y 4 del artículo 549. Numeral 3. Esto es retención de cuentas de ahorros, corrientes, pólizas, inversiones que mantengan en el sistema financiero nacional todos los procesados con la finalidad de garantizar el pago de una eventual multa conforme lo prevé el numeral 7, numeral 9 del COI, especialmente en bancos Pichincha, Pacífico Internacional, Guayaquil, Bolivariano y Austro. Además, solicitamos se cumpla con el numeral 4 la prohibición de enajenar bienes a nivel nacional
con la finalidad de garantizar el pago de una eventual reparación integral, conforme lo prevé el artículo 78, numeral 3 del COI. En registros de la propiedad de Quito, Guano, San Borondón, Concordia, Quevedo, Salinas, Riobamba, Manta, Portoviejo, Loja, Machala, El Coca, Santo Domingo, Guayaquil. De conformidad con el artículo 554, 555 y 556, deberá efectuarse para garantizar el pago de una eventual multa y reparación integral por los daños causados en el Estado ecuatoriano, los mismos que serán indeterminados y serán verificados en el contexto de la investigación que se desarrollará durante la instrucción fiscal. El trámite, de conformidad con lo establecido en el artículo 592, es ordinario, por lo tanto, la Fiscalía solicita una duración de 90 días de esta instrucción fiscal. Solicito que se notifique en los mismos casillos judiciales que se han establecido para el efecto. Gracias, señor juez. Hasta aquí la intervención de Fiscalía. Gracias. Solo una aclaración. Respecto a qué personas se indica serían los líderes o serían los directores, conforme lo dispone el artículo 369 de esta organización. Una prevención también esta defensa, por favor, que va en la misma línea del punto que acabas de hacer. Sí, sí, doctor. ¿Sobre qué? Sí, muchas gracias. Disculpe por interrumpir. La aclaración que hace esta defensa es que, siendo la audiencia de posesión de cargos el momento en el cual se formaliza la acusación, sí me gustaría que la solicitud que le hace esta defensa es que, en la línea que usted acaba de preguntar, la Fiscalía puede individualizar en cada uno de los 29 procesados en la calidad en la que está acusando, en calidad de autor, de coautor o de cómplice, porque de acuerdo a eso va a variar también la defensa que hará cada una de las. Bien. Usted conoce, señor juez, que en doctrina en delincuencia organizada la complicidad no existe. Señor juez, consigno lo solicitado por su autoridad. Elibe Paul Angulo Bravo, alias Estimado Hilarri, y Javier Alexander Novillo Arana, alias Novita y Novi, son en virtud del numeral primero del artículo 369, es decir, en calidad de líderes de la organización. Y hasta este momento que han sido vinculados. Y los demás en calidad de colaboradores de esta estructura criminal. Sí, incisos primero y segundo. Bien. Inciso segundo. Bien, ha indicado la Fiscalía también que les procesa en calidad de autores directos. Eso ha indicado. Bien.